Hola, 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 hola. Buenas tardes, estimados amigos de Radio Pentagrama. Buenas tardes, estimados amigos auditores de este programa de Radio Pentagrama de Constitución. Estamos iniciando el programa correspondiente a esta semana, viernes 22 de agosto de 2025. No se olvide, estimado amigo, lo invitamos más bien a que también nos pueda ver en la billetera podcast a través de YouTube o a través de radiopentagrama.com en el fanpage. Ahí también queda grabado el programa. Entonces, desde este momento en adelante les presento al alma de la fiesta, que es Ignacio Castro, que es el ingeniero comercial, el hombre que sabe de economía. Yo soy el telonero, como se decía antiguamente. Trato de hacer preguntas para clarificar aún más los conceptos macroeconómicos y económicos pequeños también, porque todos creemos que una palabra significa algo y resulta que para estos economistas significa otra cosa. Así que el vocabulario técnico. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, auditores. Aquí, feliz de estar de nuevo en el programa después de la pausa del viernes pasado. ¿Se mojó o no se mojó? Sí, claro que me mojé. Fue imposible no mojarse ayer, así que... Pero después de la pausa del viernes pasado, que se celebró la Asunción de la Virgen, que, siempre se hace una misa, o por lo general se hace una misa en la plaza de Putú. La parroquia allá es La capilla. o la capilla, Nuestra Señora del Tránsito. Entonces se hace una misa al aire libre, pero claro, también llovió el viernes pasado, así que todo achoclonado adentro de la capilla. O debajo del paradero que ya. O debajo del paradero, exactamente. Así que no, feliz después de una, perdón, después de una semana que iba tranquila, hasta que vino el par de remesones Yo no sabía que ministeriales. Yo no sabía que usted era tan pechoño. Sí, soy bien católico. De los que le gusta ir a misa. Practicante. De los que le gusta ir a misa. No, pechoño no es un concepto despectivo. Lo digo con todo cariño. Sí, no, absolutamente. Yo paso épocas que soy pechoño, después se me pasa, después vuelvo y así. Cuando veo que estoy perdiendo puntos, para probar, vuelvo. Ya, pero... Cuando se empieza a quedar la cuenta corriente sin saldo, claro, ahí vuelve a misa. Sí, pero no, la cuenta corriente espiritual más bien. Espiritual, a eso me refiero. Claro. A eso me refiero. Sí, lógico. Que no deja de ser económico eso también, concepto económico. Bueno. ¿Usted compró indulgencia alguna vez? No, yo tengo unos certificados por ahí. No alcancé a esa práctica. ¿A conocer el sistema? Sí. Se compraban indulgencias y te daban un diploma muy bonito, firmado por el arzobispo, el obispo, qué sé. Y eran bien bonitos. Por lo general era a cambio de alguna donación a la iglesia. Lo que sí no me pierdo son las instancias de indulgencias plenarias, porque ese es como perdón general, entonces... Claro. Oye, lo otro que me gustó, hubo un chiste hace muchos años atrás al respecto, que decía las cosas que eran pecados y relacionados con el decálogo, digamos. Mire, lo mejor es, si usted se porta mal, se confiesa con profundo arrepentimiento. Después puede volver a pecar de nuevo, porque ya está como nuevecito, y después se vuelve a confesar. Sí, bueno. Y así se va saneando o blanqueando el capital. Sí, exacto. Sí, bueno, somos humanos, somos pecadores, y obviamente, claro, vamos. Algunos más que otros. Nos confesamos, que es el sacramento de la reconciliación. Y claro, después de repente cometemos el mismo pecado. Entonces... Oiga, no se ponga nervioso, si son bromas, entre broma y en serio que estoy hablando. Es un tema complicado. Y como nosotros no nos gusta meternos en la pata de los caballos, es como si en economía uno no estuviera metido permanentemente en la pata de los caballos. Vamos a continuar mejor con la pauta que trae, pues, señor. Démosle entonces con el programa. Y a ver, antes de comentar lo que necesariamente tenemos que comentar, que es la salida del ministro Marcel, no quiero olvidar de algo que me llamó la atención esta semana, que tiene que ver con las contribuciones, que son esos impuestos que hemos conversado tanto, y la verdad que se trata de un impuesto terriblemente nocivo, y especialmente para los adultos mayores. Y Mario Marcel, cuando todavía era ministro, anunció de que se iba a enviar un proyecto de ley
con nuevos beneficios para las personas De la de tercera la edad. tercera edad con respecto a las contribuciones. Y me llamó la atención porque debo reconocer que no sabía que ya habían beneficios. Así que los busqué. Y entré a la página de impuestos internos y efectivamente ahí están los beneficios y los quise traer porque no dejan de ser. ¿Ah? Es muy importante que lo sepamos. Sí, no dejan de ser, aunque tienen algunas unas letras chicas por ahí que encontré que, bueno, usted sabe que los políticos son los políticos. Pero bueno, todo adulto mayor que tenga ingresos anuales inferiores a 13,5 UTAs, unidades tributarias anuales, que son alrededor de 11,2 millones de pesos, optan a una rebaja del 100% de las contribuciones. Al 100%. ¿Y cuál es la letra chica de eso? Espera. Las personas, aquellas personas de la tercera edad que tengan ingresos anuales entre 13,5 y 30 UTAs, 30 UTAs son alrededor de 25 millones de pesos Anuales. anuales, la rebaja es de un 50% en las contribuciones que pagan. Esto no hay para qué postular, simplemente impuestos internos. Toma la información de un año tributario, que es un año calendario, toma esa información, la procesa durante el primer semestre y cuando uno califica, vuelvo a repetir, uno no tiene que postular, sino que uno califica en forma automática, se hace la exención o del 100% o del 50% según corresponda para las dos cuotas del segundo semestre de ese año, o sea, al año después de que analizaron mis ingresos, y a las dos primeras cuotas del año siguiente. Es decir, por ejemplo, si un adulto mayor este año 2025 tuvo ingresos menores a 11,2 millones, impuestos internos va a terminar este año, va a terminar el 31 de diciembre, y cuando ya empiece el primer semestre del 2026, impuestos internos va a analizar esa información. Y si uno califica, ya en el segundo semestre del 2026, las dos cuotas correspondientes al segundo semestre reciben la exención. Y además, también la recibirían las dos primeras cuotas, o sea, las dos cuotas del primer semestre del 2027. O sea que se recalcula todos los años. Se recalcula todos los años. Pero es automático, hay algún programa informático para eso. Sí, sí, pero de todas maneras toma un proceso, entonces, para que no los pille simplemente la primera cuota que en abril, lo dejan así desfasado todo un semestre. Y claro, como usted decía, ellos lo calculan automáticamente, no hay que postular, a menos que si de repente uno debería haber sido escogido para ese beneficio y no lo fue, bueno, ahí hay que entrar a la página de impuestos internos y hacer la solicitud correspondiente. Pero debería funcionar automáticamente. La letra chica Vamos a la letra chica. de esta misma cuestión, digamos. Sí, sí, sí. Primero, si una persona tiene dos o más propiedades, la rebaja se hace sobre la de mayor valor, no sobre ambas. Se toma la propiedad de mayor valor y se asigna este beneficio. ¿De acuerdo? O sea, si usted tiene dos propiedades, solo va a estar beneficiado sobre una propiedad. La otra letra chica. El inmueble debe ser no agrícola y única y exclusivamente destinado a habitación. O sea, si usted, por ejemplo, arrienda usted no tiene un inmueble destinado a habitación, entonces, por ejemplo, arrienda un departamento. Pero sí tiene unas dos bodegas, por esas bodegas tiene que pagar contribuciones, independiente si califica o no califica. El inmueble en cuestión debe tener un avalúo menor a 225 millones de pesos. ¿Ok? 225. Eso se va reajustando vía IPC, pero los avalúos fiscales crecen bastante más que el IPC. De hecho, ya este año vamos arriba creo que es un 10,5% en la recaudación por contribuciones. Eso ha subido entre el 2024 y el 2025 a la fecha. A la fecha. Si tiene más de una propiedad, cualquiera que sea, o sea, puede ser
qué sé yo, un departamento, puede ser una casa, puede ser una bodega, puede ser un estacionamiento, puede ser cualquier tipo de propiedad. La suma de los avalúos no debe superar los 301 millones de pesos. Estas son cifras que están en impuestos internos, pero que estaban a julio del 2024. Yo las actualicé ahora, a agosto del 2025. Estos avalúos, o sea, los avalúos de los que estamos hablando, que no pueden ser superiores a 225 millones ni a 301, aplican aun cuando usted no tenga ningún ingreso en el año. O tenga ingresos, qué sé yo, de 1 millón de pesos, solo la PGU, por ejemplo, o algo por el estilo. Aún así, si el avalúo es mayor, usted no califica para este beneficio. Esas son lamentablemente las letras chicas y que yo las encontré como bastante torpes, por decirlo de alguna forma, porque estamos hablando de una persona que tiene, qué sé yo, un departamento. Primero hablemos de los ingresos. 11,2 millones son alrededor de 900.000 pesos mensuales. Si pensamos en 900.000 pesos mensuales, una persona de la tercera edad ya se pensionó, o sea, ya recibe su pensión. Digamos que es una pensión chica, que es una pensión de, qué sé yo, de 300.000 pesos, 400.000 pesos, recibe esa pensión. Además recibe la PGU, o sea, otros 250.000 pesos adicionales. Y si esa persona llegara a tener un departamentito chico y lo arrienda, ya sobrepasa el límite de ingresos para poder postular a la rebaja de las contribuciones. Y el segundo pero son estos topes de 225 y 301 millones los avalúos, en donde, claro, una persona de tercera edad, aun cuando no tenga ningún ingreso, aun cuando tenga que ser mantenido por los hijos para poder vivir, si su casa cuesta más de 225 millones, no califica para este beneficio. Oye, otra consulta. En Constitución hay mucha gente que después del terremoto y maremoto, con la plata que recibió de la expropiación de su propiedad por estar en sector inundable, se fueron a vivir camino a Putú. Todos sabemos que hay más de 1.000 familias que se fueron para el otro lado del río. Deben ser mucho más de 1.000, pero no sé cuántas. Esas personas compraron parcelas y se construyeron casas, porque les salía muchísimo más barato que comprar una casa en Constitución. Claro. Entonces, esa persona, ninguna de ellas, por lo tanto, tiene derecho a rebaja, porque son parcelas, no son zona urbana. A ver, es que una cosa es que sea zona urbana y zona rural, y otra cosa es el destino habitacional, Pero tú hablaste de que no fuera agrícola, que no fuera agrícola. y las parcelas son consideradas agrícolas. No todas. Las que son parte de parcelaciones, de las que la típica parcela de 5.000 metros, Sí, po. se le cambia el uso de suelo. Hay que cambiárselo antes. Claro. Y, si alguien quiere hacer una parcelación, para poder vender esas parcelas, necesariamente tiene que hacer ese cambio de uso de suelo. Y ahí cambia de agrícola a habitacional. ¿Todas las parcelaciones cambian automáticamente o qué? Debería. ¿Sí? No automáticamente. Es un trámite que tienen que hacer los arquitectos en el servicio. Cuando solicitaron Claro. el loteo, digamos. Exacto. Ahora, no son todas por razones obvias, porque de repente puede haber un loteo que se hizo así nomás, o que son en comunidad, digamos, en donde hay una sociedad que es dueña de todo un predio, en donde cada uno de ellos son, en el fondo los propietarios son accionistas. No tienen una parte específica. O sea, en estricto rigor sí la tienen, pero a nivel de escritura no la tienen, sino que a nivel de escritura Y es como un departamento. son copropietarios. Es como un departamento. Claro, pero es que los departamentos tienen propietarios. Sí, pero no tienen la escritura, tú la has visto. Tú eres dueño de un porcentaje del edificio. Ya, perfecto. Que al final te hay usufructuando de un departamento X, pero no tienes un título aparte. O sea, parte la explicación, digamos, de partida viene el número del loteo completo. O sea, el del edificio completo, el número de la calle. Y el número antiguo, digamos. Bueno, claro. Es una cosa que no viene al caso. Pero en todo caso,
O sea, en el caso de los agrícolas habría que ver a qué destinación le pusieron cuando se hizo el loteo. Eso es importante que Sí, lo sepan, que hay miles de sí, familias sí, aquí sí, que viven en parcelas. sí, Parcelas de 5.000 metros, incluso de menos, que después la han regularizado, qué sé yo. sí. Bueno, si están regularizadas, efectivamente ya se les hizo el cambio Ah, de ah, uso de suelo. mira, Sí, eso sí que sí. Así que, bueno, eso y la verdad, bueno, y reafirmar al menos mi posición personal respecto al tema de las contribuciones, yo las eliminaría completamente, son muy porque, injustos. porque son injustas, pero además son hasta ilegales. Una contribución es un impuesto que se aplica sobre el patrimonio de una persona. Y eso no debería existir. O sea, qué sé yo empecé a trabajar, o cualquier persona empieza a trabajar, logra juntar el pie con la plata que ganó con su trabajo, esa plata que ganó con su trabajo ya pagó impuestos Claro, ese es el problema. y logra el pie. Después va al banco y pide un crédito hipotecario. Sigue pagando impuestos. Sigue pagando impuestos. Hasta timbre y estampilla. Todo, 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 hasta todo, la todo. compra también paga impuestos. Exacto. Logra pagar su casa, pagando todo ese tiempo 20 años. contribuciones más el crédito hipotecario. Pero Que termina pagando su casa. Siguen las contribuciones adelante. Y después, si esa persona quiere vender esa casa, también vuelvo a pagar impuestos. vuelve a pagar impuestos por el sobrevalor. Claro, entonces es absurdo. No, es absurdo. Bueno, y una buena forma de partir es efectivamente con la gente de tercera edad, en donde ya los ingresos son bastante menores y claro, y lo que arriesgan es que les quiten sus casas. Esas casas por las cuales empezaron a ahorrar desde que empezaron a trabajar y lograron tener su casa, bueno, después viene el Estado y se las quita. Bueno, esto de las contribuciones, eh, ¿cómo te podría decir? Es un golpe bajo a la clase media. Naturalmente, porque los que jubilan y sufren después para pagar las contribuciones es precisamente la clase media. Porque no estáis castigando a los ricos No, 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 como no. podrían decir algunos resentidos. Tenemos que los ricos que pagar más, qué sé yo. No es a los ricos los que se castigan, es a la clase media, la que Abso- se esforzó en tener su propiedad absolutamente. o sus propiedades, lo que haya sido, lo que sea. Y esa es la gente que una vez que jubila le va a costar pagar. No, absolutamente. Claro. Arriesgando Bueno, a que venga el Estado y le quite su casa, si no, no le van a embargar los muebles. ya agregar que en Chile no existían las contribuciones hasta el año 60. Entiendo que sí, entiendo que partieron por el terremoto de El Valdivia. terremoto de Valdivia. Precisamente fue el espíritu de esa ley fue temporal para poder reconstruir el sur de Chile. Los famosos impuestos transitorios Claro, que le gusta tal tanto. como pasa con el impuesto a los combustibles, Sí, claro. tal como pasó con las autopistas. Con el Por- alza del IVA. y por eso es tan impresentable y tan inexplicable que hace un par de años atrás hayan renovado los contratos por 30 años más de muchas autopistas, que ya estaban repagadas. Entonces, es como inexplicable imaginarse que por qué de nuevo 30 años más. El, No para las nuevas, sino para las que ya estaban pagadas, aquí ya habían está. cumplido 30 años. Entonces, Sí, son cosas que pasan en nuestro querido país, inexplicables. son el caso, Bueno, el caso de la autopista. tienen su explicación, ¿eh? No, o sea, a ver, lo que pasa es que Tienen su explicación. una primera concesión, cuando involucra la construcción de la carretera, digamos, o tomar una carretera antigua, por ejemplo, si se concesionara, qué sé yo, Constitución San Javier. Claro, alguien se lo puede ganar, va a calcular los costos y de ahí va a salir el valor de esa concesión. Ese valor va a incluir seguramente hacer prácticamente de nuevo ese camino. Prácticamente, no todo, pero sí, prácticamente. Pero claro, van a pasar 20 años y después se va a llamar a licitación de nuevo y el camino va a estar bueno. Ahora, hay que seguir manteniéndolo, o sea, los costos siguen de la concesión, pero son muy distintos a la de la primera vez. Esa es Bueno, la, en esa es la Chile ha gran pasado al diferencia. revés, En Chile ha pasado, sí, porque el TAG y la autopista, los peajes han subido mucho más de un 100%. así es, Mucho más, muchísimo más. así es. ¿Cuánto te cuesta ir a Santiago en vehículo hoy en día? En puro peaje, como 10 lucas, po.
por lo menos, No, más. Po. más. Po. Más, Sí. pues si son 6 peajes a 3.000 pesos por 3.18, en puros peajes son alrededor de 20.000 pesos. Y los TAC adentro, bueno, depende de lo que uno ande, pero Pero igual, la pura entrada, aunque sea, sí, son otros 20.000 otros pesos 5, fácil. por lo menos unos 7 o 8 tags más Sí, de entrada. O sea, estamos hablando de ida y vuelta, salen por lo menos 50 lucas solamente en tag y en peaje. así Solamente es. en eso. Así es. Bueno, un Así robo. es. Un robo. El- Mira, yo ha recuerdo, sido complejo. yo tengo una explicación para esta cuestión, ¿eh? Te lo prometo. Es muy subjetiva. Y me hago responsable de lo que voy a decir. Pero veo que estas concesiones y licitaciones que se licitan por segunda vez para modificar algo o mantención de algo, por lo general son puras coimas. Puras coimas. Yo recuerdo, qué mejor ejemplo que en Constitución el parque fluvial. Po. ¿Qué pasó ahí? El parque fluvial se empezó a construir la primera fase y estaba prácticamente terminada, le faltaba muy poco para terminarlo, y se detuvo de repente la construcción. Y a los maulinos de corazón nos llamó la atención esto. Y de repente apareció un cartel. Licitación de modificación de la parte de las piletas de este proyecto. Mira, había un tremendo letrero instalado ahí. No recuerdo cuánto costó el diseño, pero fue una atrocidad. Mucho más de 1.000 millones de pesos. Pero las piletas estaban construidas. Claro, Y esta nueva licitación era para modificar lo que se había construido. lo que se había construido. Ya, ok. ¿Te fijas? Y era una atrocidad el precio. Yo no me recuerdo si eran 10.000 millones o 1.000 millones, algo así. Estaba el letrerito puesto ahí. Por allá hay antecedentes y fotos, qué sé yo. Eso fue súper extraño. ¿Por qué fue tan extraño? Porque la idea original y el diseño original fue de un grupo de ingenieros y arquitectos de gran prestigio internacional. Ellos lo hicieron. Y después llegaron algunos chilenses por un cambio de gobierno, que fue la primera, fue en el periodo de la primera, a ver, no me acuerdo el periodo de quién fue, o el segundo periodo de una señora. Y ahí fue esta segunda licitación. Y como tú puedes ver, hasta el día de hoy, la segunda fase no se hace. No se hace. Bueno, también recuerdo también algunas otras obras en Constitución que el precio de la licitación era 5 veces más que lo que le cobran a una empresa privada. Y eso es lo que paga la administración pública. Sí, claro. Y obviamente uno tiene que pensar, ¿pero por qué paga tanto? Si yo como particular me quiero hacer un kiosco, por ejemplo, como el de la Plaza de Armas, me va a costar, por decir una cifra, 50 millones. Sin embargo, si lo hace el municipio, le cuesta 150. Entonces, esto es inexplicable. Contratando al mismo contratista, Sí. a la municipalidad le cobra 3 veces más que lo que le cobra a un particular. Esto se ha visto en Constitución también. Y en las licitaciones a nivel nacional es vergonzoso. Ayer o anteayer estaba de noticia el hospital El Salvador. El nuevo hospital de Salvador. Que lleva como 2 o 3 años parado, que tenía que ser entregado hace varios años atrás y ahora dijeron que no, que más para adelante, el 2026, etcétera, etcétera. Sí. Pero uno que sabe un poquito de esto, yo no soy técnico en la materia, me he fijado que cada vez que se prolonga algo es porque los tipos, la misma empresa que lo está construyendo, pide una ampliación del presupuesto. Porque se le han encarecido los insumos. Bueno, ¿y por qué? Sí. Se le encarecieron los insumos porque no los compró al comienzo. Todos. El fierro, el cemento. ¿Por qué no los compraron al tiro? Sí, No. bueno, de esto Eso no se justifica. De esto lo conversamos en un programa. El hospital de acá de Constitución tuvo el mismo problema, no tan exagerado como el hospital del Salvador,
pero tuvo el mismo problema. Y acuérdense que en un programa dijimos, el hospital de Constitución debió haber sido entregado como en mayo de este año. Esa era la fecha de entrega. Y claro, se entrampó por temas de contrato, que es una forma de permisología todo este tema. La lentitud dentro de lo que dentro del Ministerio de Obras Públicas, la tramitación, los plazos se van extendiendo, las empresas empiezan a alegar porque tienen que seguir manteniendo, qué sé yo, personas, costos, etcétera, etcétera. Y es una bola de nieve que empieza a crecer y a crecer y a crecer, en donde, claro, llega un momento en que es muy difícil salir, que es lo que le pasa al Hospital del Salvador. Acá Estamos por hablando del suerte, no ha Salvador, pasado tanto. estamos hablando del Salvador no en el norte, sino del Hospital del Salvador que está en la comuna de Providencia, en Santiago. Ah, perdón, yo estaba hablando de la ciudad de El Salvador. No, en la comuna de Providencia está el Sí, sí, hospital. perfecto, sí, 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 también tiene retraso. Ese es el problema ese es el problema más grande. Bueno, yo recuerdo también, por ejemplo, recuerdo cuando se cayó el puente sobre el río Loncomilla. El que se cayó no fue el viejo todavía está impecable, pero no lo usan. ¿Por qué? No sé, pero no lo usan. Está en desuso. El puente nuevo que hicieron, resulta que después que se cayó, se descubrió que había un contrato para una empresa X que era la encargada de la mantención del puente. Yo le seguí la pista, fíjate, y descubrí, porque es de conocimiento público, uno lo puede ver, que 2 empleados de la Dirección Regional de Vialidad se retiraron 60 días antes de que se hiciera esa licitación y se ganaron la licitación de mantención del puente San Enrique. Qué oportuno. O sea, estamos hablando, ¿Qué sentido de eso es oportunidad? corrupción, pero ya al Por máximo. Nosotros nos admiramos de Bolivia, que sí, somos peores. Peores. Somos más hipócritas y cínicos. Sí, claro. Pero la corrupción en Chile es una cuestión desatada, sobre todo a nivel de la administración pública. Y además de eso, a mí me llamaba la atención. Cuando yo viajaba cada 15 días a Talca en ese tiempo, y me llamaba la atención que a veces había una persona que estaba en la base de alguno de los pilares del puente de Loncomilla haciendo cualquier cosa. Tú comprenderás que eso no es mantención. Y el resultado fue que se cayó. Y se cayó no por un temblor ni un terremoto, sencillamente se cayó porque no tuvo la mantención que necesitaba. En Constitución pasó lo mismo con el puerto de Maguillere, algo parecido. Respecto a la empresa encargada de la mantención, me refiero. Pero en el puente de Loncomilla fue clarito lo que pasaba. Entonces, uno se da cuenta que la corrupción en Chile no es de ahora nomás. Es de muchos años. No, se ha intensificado, ha crecido demasiado. Bueno, yo creo que por la cuestión esta, ¿cómo se llama? Las redes sociales y el conocimiento que todas las personas comunes y corrientes tenemos a través de Internet, de los diferentes instrumentos que tiene Internet, nos enteramos de todo. Claro, ahora pero nos enteramos. Antes no se sabía mucho. Pero es que también antes no había muchos cajones a los cuales meterles mano, pues si antes Claro. éramos un país más pobre. Sí. Camino que estamos retomando en este minuto, hace 10 años atrás. Pero claro, antes no había mucho de dónde sacar y si se sacaba, se notaba mucho. Corrupción ha habido toda la vida en todas partes del mundo y desde que el hombre es hombre, que hay un elemento de corrupción ahí. Pero hoy día, claro, esto ya está bastante desbandado, según mi humilde opinión. Nos están haciendo musarañas, como decimos. No están... Sí. Tenemos que ir a comerciales, estimado amigo. Espérenos un segundito y volvemos en la billetera de Radio Pentagrama de Constitución. Podcast. Es ahí donde nos puede buscar en YouTube. Mientras tanto, nos conformamos con la Radio Pentagrama de Constitución en el 104.3 del dial de frecuencia modulada y estamos en el programa económico de la radio que se llama La Billetera con don Ignacio. Sigamos, don Ignacio, con su pauta, señor. Sí. Bueno, obviamente hay que hablar de la salida del ministro Marcel. Antes de eso, porque salieron 2 ministros esta semana. Agricultura. El ilustre ministro de Agricultura,
politólogo, periodista, experto en ciencias políticas, Ciencia oculta. ciencia oculta, Esteban Valenzuela, se fue cascando. Bueno, y la razón la tienen que saber todos los auditores, su partido, que es el Frente Regional Verde Socialista, algo así, Verde, independiente, regionalista. una cosa así. Uno de los 30 partidos que hay en Chile. Claro, no llegaron a acuerdos para ir en lista única con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Y bueno, y el presidente se picó y le dijo, tome sus cositas y mándese a cambiar. Y con él otros dos más, que estaba por verse, pero habían otros dos más. Uno es nada menos que el director del SAC, José Guajardo, y el otro, el subsecretario de Ciencia, Cristian Cuevas. Ellos dos también pertenecen a este famoso partido y van a tener que agarrar sus maletas y Se van también. para la casa. Todo indicaba de que sí, se iban a tener que ir o renunciaban o los renunciaban. Bueno, Ahí las estaba el personas de juego. confianza del ministro saliente tienen que irse. Sí, claro. No necesariamente, pero suele suceder. pero claro, suele suceder. en gobiernos extremadamente politiqueros, Sí. obviamente que tienen que salir. Bueno, y la tetera ya está hirviendo ya con esta decisión de Gabriel Boric de pedirle la renuncia al ministro de Agricultura, solo por el hecho de que pertenecía o de que pertenece a un partido que no quiso ir en conjunto con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y esa tetera está hirviendo y llega Mario Marcel el día de ayer y anuncia su renuncia. Voluntaria. Voluntaria, las razones, aludió a razones personales, después especificó un poco más y ahí fue donde, bueno, ya las razones personales. ¿Cuál fue el poco más? Disculpa. ¿No supo usted No, cuál era el poco más? no. La razón personal, porque la verdad las cosas que para mí sí eran razones personales, pero ahí ya voy a explicar el porqué, pero salió con otras razones personales que no tenían nada que ver, y indicó que tenía muy votado a sus hijos, y que ya era tiempo que les dedicara tiempo, valga la redundancia, a su familia. Mario Marcel tiene toda una historia trabajando, ya tiene hijos. Yo no sé, no averigüé cuál es la edad de los hijos, ¿eh? Pero ya estamos hablando del ministro Marcel, ya trabajó no sé cuántos años en la misma DIPRES, cuando fue el director de presupuesto, trabajó en el Banco Central, trabajó acá y solo 6 meses antes de que termine el gobierno sintió de que tenía muy votados sus hijos. ¿Y ahora se los cuida la toa? ¿Eh? Claro. Los dejó al cuidado Le la podría haber toa. pedido a la Carolina Toá que se los cuidara ya que está sin pega. Pues. A ver, yo lo encuentro la verdad de las cosas personalmente. No creo que sea verdad No. esa es la razón que dio. De esto creo que va por otro lado. Y yo personalmente, y lo digo a modo súper personal, porque esto no ha salido, yo no lo he leído en ninguna parte. Pero aquí hay dos situaciones en donde Mario Marcel yo creo que prefirió no estar. Creo. Uno que es la elaboración del presupuesto 2026. La elaboración del presupuesto 2026 partió como en junio, mediados de junio, en donde cada uno de los ministerios empieza a presentar a la dirección de presupuestos su propuesta de platas que van a necesitar para el año que viene. ¿Y en qué consiste eso? En los proyectos, en, qué sé yo, si Salud quiere arreglar un hospital, bueno, ahí está dentro de lo que es el presupuesto, y etcétera, etcétera. Y ahí es cuando se empieza a cocinar esta cazuela que tiene como fecha tope el 30 de septiembre para ser presentada en el Congreso. Una vez que se presenta en el Congreso, entra inmediatamente a comisión mixta, no es como cualquier proyecto de ley que se va, qué sé yo, al Senado o a la Cámara de Diputados, y si aprueba en cada uno. No, aquí se va a comisión mixta inmediatamente. Y el Congreso después tiene 60 días para aprobar o no ese presupuesto. Si al cabo de los 60 días el Congreso no tiene un presupuesto para el año siguiente ya aprobado,
automáticamente el presupuesto del año anterior, es decir, en este caso el del 2025, sería el que entraría en vigencia para el 2026. Así es como funciona más o menos este tema. ¿Cuál es el problema? Que el próximo año este gobierno ya no va a estar. El 11 de marzo va a tener que entregar. Lo más probable, lo más probable es que haya una renovación política total dentro de lo que es el Ejecutivo, y yo creo que en el Congreso también hay bastantes posibilidades de que se dé vuelta todo el espectro político, y por lo tanto este gobierno debe tener la intención de dejar un presupuesto bastante aporreado, por no ocupar otra palabra, para el próximo gobierno, O sea, para dejarlo desfinanciado. para dejarlo desfinanciado, tanto a nivel de presupuesto como a nivel de arca. Porque una cosa es que el presupuesto esté muy acotado y que esté con, que sea un presupuesto, qué sé yo, que amarre cosas. Y por otro lado, claro, el presupuesto puede decir algo, porque puede decir cualquier cosa, digamos, pero los otros son los ingresos que van a ver. Ya vamos a revisar ya algunos datos que encontré de la Dirección de Presupuestos para que usted vea y para que los auditores sepan más o menos cuál es la situación de Chile en este minuto en algunas cuentas del presupuesto. Nada complejo. Ahora, Mario Marcel quiso evitar eso, yo creo que sí. Yo creo que no quiso ser parte de una maquilación del presupuesto gubernamental para el año 2026 y prefirió retirarse. La otra razón es que en un año electoral, o sea, quedan, ¿cuántos meses quedan? 3 meses para las elecciones. Prepárese, prepárese, don Carlos, porque aquí va a empezar un ofertón electoral que va a ser obviamente financiado por el gobierno. Y eso, el ministro de Hacienda es quien tiene que poner freno a ese tipo de cosas. Y prefiero obviamente no ser parte de este tema. Haber dejado el presupuesto a medio camino es una irresponsabilidad tremenda de grande. Un ministro de Hacienda no puede hacer una cosa así. Y menos pispando quién podía sucederlo, que es nada menos que Nicolás Grau, el ministro actual, bueno, ya no, el ex ministro de Economía. Y estamos hablando de Nicolás Grau, una persona que entiendo que tiene 42 años, prácticamente cero trabajo serio. Este fue el que fue presidente de la fecha. El que, no sé si fue presidente de la fecha, pero sí sé que armaba fiestas en donde Alguna fiesta se fue con todos los fondos de la fecha. 120 millones de pesos. mágicamente se perdieron 120 millones Se de perdieron pesos. 120 millones de pesos Exacto. mientras que estaban bajo su cargo. Exactamente. Y estamos hablando también de un Nicolás Grau, o sea, estamos hablando de un ministro de Economía. Un ministro de Economía. Imagínense lo que es un ministro de Economía diciendo de que la inflación puede beneficiar a las pymes porque venden los productos más caros. O sea, si alguien dice una cosa así, y más encima es ministro de Economía, estamos hablando de una de las brutalidades más grandes. También mencionó el tema del dólar. De los dólares, sí. Cuando dijo, ¿qué importa que el dólar suba si los chilenos Conversamos en pesos. compramos en pesos? Entonces, él al mando ahora de lo que los periodistas les encanta decir de la billetera fiscal, él al mando, y más encima, co-gobernando con Javiera Martínez, ambos del Frente Amplio, chuta, A mí me produce... abróchense los cinturones, queridos auditores, A mí me porque no produce- viene nada bueno en esto. Exactamente, a mí me produce desconfianza. Cuando recién se supo, ¿cómo se llama? En la trastienda, que Marcel había renunciado y no era todavía de conocimiento público, muchos medios dijeron que había renunciado porque no le había aceptado la petición al presidente de la República de disponer de fondos para la próxima campaña. No lo digo yo, es lo que primero que salió, que había renunciado por esa razón. Yo no sé si será cierto, naturalmente. Pero recuerdo eso sí y me llamó la atención. Y lo otro que pienso, que naturalmente que una persona que ha vivido toda su vida metida en su profesión, tiene que estar pensando en el futuro. No es un hombre viejo, Marcel. Es un hombre de edad media. Tiene que pensar en el futuro.
¿Qué pega va a tener después de ser ministro de Hacienda de un gobierno que hoy día tiene un desprestigio económico a nivel internacional? No Pero, se preocupe tanto por el prójimo, don Carlos. no, no, Mire no, que es que no, hay muchas entidades internacionales que él. se preocupan de recibir a estas personas que Ah, hicieron bueno, sí. un trabajo tan bien hecho. Que claro, que la Organización Internacional del Trabajo, que el Banco Mundial, por supuesto que lo van a recibir y le dan una peguita bastante suculenta dentro de su fila. Eh, el ministro Marcel, ¿fue buen ministro o fue mal ministro? Bueno, alguien que nos siga aquí en la radio se podrá dar cuenta que no era santo de nuestra devoción. Y aquí algunos números, y estos números que voy a dar son números de la Dirección de Presupuesto. Son elaborados por Javiera Martínez, así que si están malos, la culpable, para variar, es Javiera Martínez, la directora de Presupuesto. ¿Usted sabe cómo han cambiado los ingresos fiscales entre el año 2022 y 2024? No estamos hablando del 2025, estamos hablando del 2024, año cerrado, 2022, año cerrado, 2024, año cerrado. ¿Usted sabe cómo han cambiado? Han caído un 9,8%. ¿Sabe cuál es uno de los principales ítems de la caída en los ingresos fiscales? Esta sí que no la va a creer. El cobre. El cobre. Estamos con precios extraordinariamente buenos en el cobre. Y sin embargo, el cobre ha caído, los ingresos producto del cobre, los ingresos estatales producto del cobre, han caído nada menos que un 38,7%. Hay un culpable, hay un gran culpable de todo esto, que es efectivamente Codelco y la gestión que se está haciendo con la minera estatal, en donde pierden y pierden y pierden plata. Son como Televisión Nacional. Son como Televisión Nacional. Exactamente. Buenos sueldos, pero pierden Es- miles de millones de pesos. Exactamente. Millones de dólares. Eso es con respecto a los ingresos. O sea, los ingresos, queridos auditores, han caído 9,8%, quédese con el número de han caído un 10%. Oye, El- los simpáticos que han aumentado los impuestos y han caído los ingresos. eh, ¿Cómo es eso? para que vea, Has recibido más plata, pero sin embargo has caído. para que vea. Y esto, los ingresos tributarios netos, totales, digamos, entre IVA, impuesto a la renta, etcétera, etcétera, cayeron de 67, hablemos en dólares, 67.000 millones de dólares a 61.000 millones de dólares. Eso evidencia el estancamiento de la economía. Cuando una economía, queridos auditores, empieza en un modo ralentí, digamos, en donde las personas no se atreven mucho a gastar, en donde las empresas no invierten, bueno, todo eso son menores impuestos. Y bueno, y aquí está reflejado absolutamente con una caída más o menos equivalente al total de 9,2% de los ingresos tributarios. Entonces, quedémonos con los ingresos, caída del 10%. Administración Marcel. Ahora hablemos de los gastos. Los gastos entre el 2022, comparando el 2022 con el 2024, han subido un 6%. O sea, si comparamos la disminución de los ingresos y el aumento de los gastos, estamos raspando un 20% de desequilibrio. Dentro de los gastos, ¿sabe cuál? Déjeme ver acá. Los nuevos empleados públicos, pues señor. ¿Quiere saber cuánto gasta No, el no, Estado? me ¿Quiere refiero. saber cuánto gasta el Estado en personal? Ahí, Este es el Estado Central, ¿eh? ahí tenemos una. 22.000 millones de dólares gastó el 2024. No, pero estaba buscando un dato sobre el 2022. Chile pagó 3.000 millones de dólares en intereses por la deuda. 3.000 millones de dólares, auditores. El 2024 pagamos casi 3.800 millones de dólares en intereses. Aquí nos está pagando los créditos, que se llama amortización. 25% más. Así es, 27,7% de alza en los gastos de pagos de intereses. Y si a todo esto le sumamos un país creciendo en promedio del 2%,
que no es, que más allá de que sea estructural, lo transformamos en estructural. Creciendo el 2%. La deuda ya raspando el 43% del PIB. O sea, estamos hablando de 4 por 3, 12, 130 mil millones de dólares en deuda, que se traducen en lo que hablamos de los casi 4 mil millones solo en intereses. Y los continuos. Este año, Mario Marcel ya tuvo que ajustar 2 veces el déficit estructural para este año. O sea, cuando se elaboró el presupuesto 2025, se estableció un déficit estructural. Después, en abril, se corrigió al alza. O sea, el déficit del gasto del gobierno iba a ser aún más grande. Y después, a fines del segundo trimestre, de nuevo se tuvo que corregir al alza. La gestión de Mario Marcel ha sido paupérrima. Y por favor, auditores, cuando le dicen, sí, pero logró controlar la inflación. Mario Marcel no tiene nada que ver con la inflación. De hecho, lo único que tiene que ver Mario Marcel con la inflación es que el gasto de gobierno presiona al alza los precios. ¿Por qué? Porque es un gigante gastando plata como loco y por lo tanto pega en la demanda y hace aumentar los precios. O sea, si la inflación aquí en Chile ha caído, es a pesar de Mario Marcel, a pesar de Javier Martínez. Por lo tanto, la gestión de Mario Marcel, la verdad es que no hay por dónde, no hay por dónde encontrarla. Ni siquiera la reforma previsional, la reforma tributaria que trató de sacar adelante, por suerte se cayó, y en fin. ¿Qué le parece? Así es que no era, me acuerdo, me acuerdo cuando cuando nombraron a Marcel como ministro de Hacienda, el empresariado en Chile se sintió muy a gusto, porque decían que le iba a poner seriedad al gobierno. Sí, claro. Todo ese tipo de cosas. Y hacer el adulto O en sea, el bus claro. de cabros chicos. Bueno, esto tiene dos consecuencias, digamos, que podemos elucubrar. ¿Cómo habría sido esto si no hubiera estado Marcel? Esa es una. Y lo otro, que no era tan seguro el caballero, porque igual tenemos un tremendo problema. Sí, sí, a mí me han hecho ese comentario alguna vez. Imagínate, Ignacio, cómo estaría El país sin Marcel. país si es que Marcel no hubiese puesto freno a este tipo de cosas. La verdad es que yo personalmente encuentro un consuelo bastante, porque si Mario Marcel hubiese estado total y absolutamente en contra de la Del orientación, gasto. claro, de la orientación ideológica que hay detrás de la gente que está en el gobierno en este minuto, que es básicamente Frente Amplio y Partido Comunista, si no hubiese estado de acuerdo con eso, hubiese renunciado ya hace mucho tiempo. Hubiese aguantado 6 meses, etcétera, etcétera. Pero recuerde que en los primeros meses, hasta el plebiscito de la primera convención constitucional, Mario Marcel estaba a favor de esa convención constitucional. Públicamente a favor. Si esa convención constitucional hubiese sido aprobada por los chilenos, o sea, olvídese de Chile. Olvídese de Chile. O sea, ya no estaríamos lamentando de que los ingresos cayeron un 10%, de que los gastos un 6%. O sea, serían banalidades al lado del desastre económico, y social y político, pero económico, ya centrémonos ahí, este programa es de economía, que habría en este minuto en Chile. Por lo tanto, la verdad es que Mario Marcel fue una persona que, si no hubiese estado de acuerdo con los lineamientos ideológicos del Frente Amplio y del Partido Comunista, hubiese renunciado antes. Y le digo algo más. Si hubiese renunciado a los 6 meses o al año, ya por último se trató de hacer cosas, y en el año ya se da cuenta de que estos ya son puras peleas, que no está de acuerdo con absolutamente nada, hubiese salido enaltecido Mario Marcel. Profesionalmente Claro, enaltecido. sí. Porque el mundo hubiese reconocido, él trató de hacer algo, de hacer algo bueno, de frenar este bus de cabros chicos, comandado por un cabro chico. Mario Marcel, se hubiese pensado que Mario Marcel iba a controlar esto. Bueno, como, Casi un acto patriota. claro,
Y no pudo y renunció, Como todo, pero no lo hizo. como en todo orden de cosas, Ignacio y estimado auditor, tiene varias explicaciones. Una de las explicaciones que mucha gente se ha inclinado en el país es que lo que pasó con los convenios. Hay muchas plata que todos sabemos, la Contralor General de la República de Chile La tía Dorothy. lo ha dicho varias veces. Está lleno de instituciones públicas que no pueden justificar su gasto. Sencillamente en las presentaciones que hicieron y las explicaciones de su manejo financiero, sencillamente no cuadra nada, no hay justificaciones para gastos, faltan facturas, etcétera, etcétera. O sea, esto pasa en casi todos los ministerios. O sea, esta cuestión es una falta de respeto al país, naturalmente, porque ni siquiera hay justificaciones de los gastos. Entonces, el país, la verdad es que está en un pie y que en este momento, esas cifras que tú acabas de leer, yo te prometo que creo que están arregladas. Yo creo que el día que cambie este tipo de gobierno y se sepa la verdad financiera y económica del país, va a ser mucho peor. Yo creo lo mismo. ¿Sí? Sí, yo creo lo mismo. Qué bueno que Aún, estamos de acuerdo. sí, no, yo creo lo mismo, porque, claro, efectivamente, todas las cifras que son de gobierno son auditadas, pero, claro, al hacerlas, a veces saben, y sacándome el sombrero con muchos funcionarios públicos, especialmente en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Economía y en la DIPRES, personas de carrera, que son, qué sé yo, ingenieros comerciales, economistas, de muy buena universidad, excelentes profesionales, que son los que hacen estos informes. Pero claro, pero si después llega la casta, esta casta frente amplista y del Partido Comunista, a arreglar, o como se dice contablemente, arreglar la mona, sí, claro, van a poder cambiar los números y crear las justificaciones de por qué lo hicieron. Fíjate que humildemente yo creo que gran parte de esta falta de plata que hay se la han llevado para la casa. Muchas de estas plata, no se te olvide, muchas de estas plata, esta es una interpretación política que te voy a hacer, muchas de estas platas van a aparecer para las candidaturas presidenciales del año 2030, 2029. 29. Ahí van a aparecer. Es decir, no hay que también hay que tiene una doble interpretación estos cabros chicos. ¿Qué cabros chicos? Por un lado, o son cabros chicos, o lo han hecho tan bien que tienen plata para ellos y para las próximas campañas políticas. Sí, de los convenios ya se está demostrando en las investigaciones que han avanzado en cámara lenta, porque hay muchos fiscales que son obsecuentes con la izquierda progresista. Entonces, ya se está saliendo a la luz pública que muchas de estas platas fueron destinadas para fines políticos. Sí, claro. Por eso mismo ahora hay un fiscal que está pidiendo 10 años para la diputada Pérez, Catalina Pérez se llama, no me acuerdo cómo se llama, y todo ese grupito están pidiendo 10 años y para algunos más de cárcel. O sea, todas las investigaciones van para allá, que estas platas se han ocupado con fines políticos. Mira lo que pasó con el gobernador de Santiago. Rego. Sí, con Claudio Rego. También, las platas son todas destinadas para cuestiones políticas. Ahora, que en la pasada se peguen su mascapa uno para cada uno de sus bolsillos también. Po. Sí, todo el mundo tiene derecho a una langosta ya, en Madrid. Nos da risa, pero el país está en pésimas condiciones económicas. ¿Qué más? ¿Tiene algún otro datito interesante, simpático? Pero es que no vamos a alcanzar, porque sí tenía un dato. Estamos pasados. Pero esto sí lo vamos a ver la próxima semana, porque hace un par de programas atrás yo traje la encuesta laboral que hace el INE. Y dentro de los datos que di, pues ahí está el desempleo de 8,9, y ahí vimos que el desempleo de las mujeres, por ejemplo, está en 9,9, algo terrible. Expliqué lo que era la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Y un dato que di fue la informalidad.
el empleo informal que hay en este minuto, en Ha donde, crecido enormemente. claro, pero que era de un 26%. Y de esto comentamos porque teníamos la idea de que era bastante más. Bueno, salió un informe de la Superintendencia de Pensiones en donde los datos cambian brutalmente y de eso vamos a hablar la próxima semana. Del 26 al 30 y tanto. Exactamente. Bueno, exactamente. tenemos que despedirnos. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias por... Disculpa, perdón, disculpa. Los datos. No, lo último es con respecto a siempre pegar una repasadita a los mercados, no lo vamos a recorrer, pero básicamente fue una semana muy tranquila en los mercados, tanto en Chile, bueno, Chile, la bolsa chilena va ya un 32% este año, arriba. O sea, si hubiesen invertido 100 pesos tendría 132, lo cual es demasiado para un poco más de medio año que lleva. Pero la verdad de las cosas es que fue un ajuste al alza. Bueno, uno por el evidente o casi evidente cambio de signo político en temas electorales. Y lo otro es que, claro, la bolsa chilena, al igual que toda la bolsa latinoamericana, estaba muy, muy barata. Estados Unidos, una semana bastante bien, con un comportamiento en el año también bastante bien. El que está repuntando mucho, y lo doy como información, no como datos, auditores. Esto no es que yo esté dando una papita aquí ni nada por el estilo, sino que es como para ir revisando qué es lo que está pasando en el mundo en materia de bursátil. Y es China. China está empezando a tener buenos datos en forma bastante consecutiva. De hecho, tuvo una semana de un crecimiento de un 3,8, que elevó su ganancia este año un 14,6. Entonces, la verdad de las cosas es que de repente habían posiciones que dejaban un poco al lado China porque no se veía nada muy bueno, pero el mercado algo prevé positivo en la economía china, que en este minuto está bastante complicada. El acuerdo con Estados Unidos. Por ejemplo, efectivamente, esto de que iba a estallar casi una bomba arancelaria entre Estados Unidos y China. Porque algunos pseudoeconomistas decían que China no iba a aceptar lo que pedía Estados Unidos, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero al final llegó a un acuerdo. Están en tregua, están avanzando Sí, en acuerdo. En este minuto, están haciendo los detalles, digamos. sí, en este minuto hay aranceles, pero no el 145 y el 125 que se habían amenazado mutuamente, sino que estamos hablando entre un 30 y un 15. Ahí está metida las tierras raras, pero bueno, eso es tema para otro programa. Para otro programa. ¿Eso sería? Eso sería. Ya. Ponemos término entonces a la billetera en Radio Pentagrama de Constitución, el programa económico de este medio de comunicación social. Y esperando que les haya agradado, los invitamos a vernos y escuchar el programa. Si no lo pudo escuchar completo, lo puede ver en la billetera podcast en YouTube o en el fanpage de radiopentagrama.com. Muchas gracias por vuestra audiencia, que lo pasen todo muy bien el fin de semana, pórtense bien o pórtense mal para pasarlo bien, algo así, un refrán que todavía existe. Abrigarse harto. Se supone que va a ser mucho frío el fin de semana, así que hay que cuidarse, sobre todo las personas de tercera edad, como quien le habla. No se ría tanto que usted no está tan lejos, así que no está tan lejos de la tercera edad, así que no se ría tanto, señor. Además no tiene nada de malo ser de la tercera edad. No, absolutamente nada. Al contrario, uno entiende mucho mejor a los jóvenes cuando se equivocan, cuando no se equivocan, cuando les va a ir bien, cuando les va a ir mal, cuando van a ser fracasados, cuando van a ser exitosos. Uno se da cuenta al tiro, rápidamente, porque la sapiencia de los años. Oye, entonces... Bueno, pero estamos hablando, nos salimos de tema. Sí, no. Chao, que lo pasen, agosto, que lo pasen todos muy bien. Sí, Saludos, auditores. Nos encontramos el próximo viernes.